Buenas tardes, amigos. Gracias por dejarme entrar por segunda vez en vuestros grupos de hogar esta tarde para hablar de un tema que a mí me parece bastante apasionante. Creo que vais a pasarlo bien, sobre todo porque da mucho lugar a la discusión. Vamos a hablar hoy de los vicios. La palabra en cuestión tiene más de 15 significados diferentes. Se usa desde el derecho hasta la política y desde la mecánica hasta la ingeniería, con acepciones distintas, que todas ellas tienen que ver, por lo general, pues con defecto, falta de perfección, distorsión, fallos, pues que una cosa está incompleta, todos significados negativos. Pero encontré también una acepción un poco curiosa, que es cuando nos referimos a algo que está muy rico, muy sabroso, pues también existe la expresión esto está de vicio, ¿no? Y significa justamente lo contrario, pero bueno, esto es anecdótico y refuerza el significado negativo de la palabra vicio, que viene a ser un mal hábito, si lo aplicamos al tema que en el contexto que estamos tratando los temas en los grupos de hogar este año. Pues vamos a hablar de qué es un vicio. También vamos a ver cuáles son las causas, después las consecuencias y en último lugar las soluciones, cómo abandonar o dejar los vicios. Tenemos estos 4 puntos principales para hoy. En cuanto a qué es un vicio, aparte de la definición introductoria que ya os he comentado, pues me gustaría que leyerais en grupo Isaías 5 del 20 al 25 y centraríamos así nuestro tema para hoy. Después de leerlo podéis hacer una pausa y comentar qué os sugieren estos textos en cuanto a qué son los vicios. ¿Qué os ha parecido? ¿Es muy duro Dios castigando esta perversión de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo? Parece bastante cruel y vengativo Dios con estos temas, ¿no? O bastante estricto, cuando menos. Pero es que Dios es así y se muestra así en toda la Biblia. Es misericordioso y es amor, pero también es justo y no tolera el mal. Entonces, pervertir y a lo malo llamar bueno y a lo bueno malo, pues está claro en la Biblia que es una de las cosas que a Dios más ofende. Ahora, dicho esto, ¿son vicios, por ejemplo, ver series, jugar a videojuegos, comprar cosas, coleccionar cosas, o tener predilección por llenar de zapatos nuestro armario? ¿Qué opináis? ¿Pueden considerarse vicios? ¿Pueden llegar a serlo? Pues una vez centrado el tema y una vez que, bueno, pues más o menos hemos dejado clara la definición en cuanto a cómo bíblicamente entendemos este asunto de los malos hábitos y los vicios, podemos hablar de las causas. ¿Cuáles son las causas de los vicios? Podemos decir el pecado, pero es una definición demasiado demasiado ambiguo decir el pecado. Podríamos intentar ser más exhaustivos en nuestra respuesta y en nuestra indagación sobre las causas de los vicios. Aquí no he encontrado ningún texto bíblico para ayudarnos y voy a dejar la pregunta en el aire también para que la comentéis y bueno, y a ver qué conclusiones sacáis en cuanto a cuáles son las causas de los vicios. A lo mejor estáis pensando que estoy dejándolo todo en vuestras manos y me estoy mojando poco, pero tranquilos, porque en la parte que viene ahora voy a incorporar bastantes más textos bíblicos. Vamos a hablar de las consecuencias de los vicios. Y claramente yo encuentro por lo menos 4 consecuencias claras, nefastas, negativas, que pueden ocasionar estos malos hábitos. En primer lugar, y lo más importante yo creo, es que nos esclavizan. Vamos a leer, vais a leer en grupo Juan 8:34 y también Romanos 6:16 a 18.
En segundo lugar, los vicios hacen daño a los demás. Ludopatía, pornografía, cleptomanía, y no hablemos ya de adicciones al alcohol o a las drogas, pues dañan poderosamente a los demás. Destruyen familias, hemos visto cómo las drogas han destruido familias, personas y hasta barrios enteros como consecuencia de la extensión de estas adicciones, de estos vicios. Y hablando de ludopatía, pues me gustaría comentaros algo que pensaba la semana pasada cuando oía una noticia al respecto, pues de cómo están proliferando los locales dedicados al juego. A lo mejor no conocemos a nadie que haya caído en esto, pero están cayendo cientos de personas en la ludopatía, jugándose el dinero o bien en internet o bien en estos locales que están proliferando por nuestras ciudades para jugarse el dinero, pues con la esperanza tal vez de hacerse rico, algo que parece una idea atractiva o divertida al principio, pero que una vez se enganchan en estas redes, pues terminan siendo pues absorbidos, no teniendo personalidad, no pudiendo abandonar estas prácticas, y pues hay gente que ha sido dañada psicológicamente y bueno, y sobre todo también económicamente, pues perdiendo todas sus posesiones o mucho dinero en estos juegos. Entonces, los vicios nos esclavizan, hacen daño a los demás y también, en tercer lugar, dañan nuestro testimonio. Y no es que nuestro testimonio tenga que ser algo así como, bueno, vamos a aparentar ser buenas personas, no. El cristiano sabe que su testimonio no es el que dirán, sino el reflejo que tiene que ser de la luz que a él le alumbra. O sea, hemos sido salvos y tenemos que actuar en consecuencia. Sabemos que no nos hemos ganado esa salvación por obras, que no nos la vamos a ganar por las cosas buenas que hagamos ni por ser buenas personas. Pero si hemos sido salvos, no podemos perseverar en el pecado. Entonces, ahí está esa lucha y nuestro testimonio. Si estamos en las redes de algunos de los vicios que hemos comentado ahora, pues será muy perjudicado. Y entonces los demás, en lugar de ver a Dios en nosotros, van a ver a personas blandas que se dejan llevar por malos hábitos. Y en cuarto lugar, deterioran también nuestras relaciones. Los vicios, cuando nos dominan, pues terminan alterando nuestro orden de prioridades en la vida y entonces pues pasan a un segundo plano la familia, nuestras obligaciones reales, verdaderas, pasan a un segundo término y entonces nos dejamos llevar por esos malos hábitos, esas malas prácticas. Y vamos ya, en último lugar, a hablar de las soluciones a los vicios. Yo voy a dar la fórmula mágica en una sola frase. La solución a los vicios es desecharlos en humildad, con la ayuda de Dios, permaneciendo en su palabra. Desecharlos en humildad, con la ayuda de Dios, permaneciendo en su palabra. Y ahora voy a ir desgranando esta frase y entrando en cada parte de la fórmula. Desecharlos. Para desecharlos es bueno entender, como dice 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una figura interesante, ¿no? El panadero pone una pequeña porción de levadura y la masa crece y crece. Pues eso pasa a veces con los vicios. Y de una pequeñez, de una pequeña mala práctica, puede terminar degenerando en un buen problema para nosotros. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una de las críticas más fuertes del catolicismo contra el protestantismo, cuando Lutero hablaba de que por nuestros méritos no podíamos llegar a conseguir la salvación, era pues entonces peca y haz lo que quieras, ¿no? Cuanto más peques,
más gracia recibes, más se te perdona. Entonces, pues peca mucho y así recibirás mucha gracia. Pues esta idea ya estaba en la mente de los romanos cuando se le escribe esta carta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta es una equivocación. Los vicios hay que desecharlos. Y hay que desecharlos pues siendo humilde. El yo controlo, yo soy fuerte, yo sé cómo actuar, yo tengo dominio propio. Eso nos lleva al fracaso la mayoría de las ocasiones. Esta semana veía un cartel en cartelera que os voy a pasar a continuación, que es tiene mucho que ver con esto. El yo controlo termina siendo pues el germen de la hipocresía. Sí, porque yo controlo y quiero dar una apariencia, pero al final, si el vicio me domina, terminaré viviendo una doble vida, una doble moral, que eso ha sido durante años un deporte nacional, ¿no? El ser una persona de lunes a sábado y los domingos, pues vestirnos de piedad, bueno, aparentar otra cosa, ¿no? Muchas personas han llevado una doble vida por este motivo, incluso pues algunos cristianos lamentablemente viven una vida distinta de lunes a sábado y otra los domingos. Pero leamos 2 de Corintios 5:17. Seguro que es un texto que no sabemos de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Proverbios 3:7 que nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Luego entonces desechemos los vicios con humildad y con la ayuda de Dios. Hay todo un capítulo que no vamos a leer entero, pero que en buena parte nos da la clave, la solución, y es Romanos 8. Romanos 8 nos da una visión completa de que un cristiano no es un fracasado, que una y otra vez tropieza y se siente caído y se levanta y vuelve a caer. Nos dice que la victoria está ganada de antemano, que somos más que vencedores. En los días de atrás se celebraba la Olimpiada Evangélica con los niños y me gustó mucho la canción que usan todos los años como lema, que es más que vencedores. Vamos a leer algunos versículos de Romanos 8. Si lo tenéis. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Del versículo 6 saltamos al 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Es el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que este capítulo es maravilloso porque para nosotros ya no hay condenación, la victoria ya está ganada de antemano porque Cristo se ha entregado por nosotros y ha muerto por nuestros pecados. Por nuestros pecados puntuales y por nuestros pecados cometidos reiteradamente, que son vicios. Entonces, en esta victoria, pues tenemos también la victoria sobre el pecado, y no sobre el pecado en general, en abstracto, sino sobre los pecados particulares y reiterados que constituyen los vicios. Luego entonces, recapitulando de nuevo la frase, diríamos: sobre los vicios la solución es desecharlos con humildad, con la ayuda de Dios y permaneciendo en su palabra. Permanecer en su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos una frase que todos recordamos, ¿no? Y es aquella de: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los vicios vienen a ser, como hemos dicho también al principio, es una forma de esclavitud, una forma de esclavizarnos. Pero Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que qué mejor manera que esta, terminando hablando de la libertad, en contraposición a los vicios, que son una forma de esclavitud en nuestras vidas. Y luego hay otro texto que resume muy bien, y es 1 Corintios 6:12, que seguro que a lo mejor lo habéis sacado ya en vuestra conversación. En resumen, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Espero que con la ayuda de Dios pues aprendamos a dejar de lado los malos hábitos, incluso en la medida de lo posible sustituyéndolos por buenos hábitos, por buenas costumbres, buenas prácticas. Espero haberos sido de ayuda en el tratamiento del tema de hoy y agradezco de nuevo la invitación a vuestras casas en este grupo de base.